Bienvenidos o bienvenidas al informativo saludable de Telesur. Esta semana hablaremos sobre la epidemiología, disciplina científica que se encarga de estudiar la propagación y el origen de las epidemias. Les recordamos nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Ahora hagamos nuestro acostumbrado recorrido informativo de esta semana. El presidente Vladimir Putin anunció el registro de la primera vacuna contra el nuevo coronavirus. El inicio de la producción industrial a gran escala será en el mes de septiembre y las primeras dosis estarán listas en octubre para ser administradas a la población priorizada, entre ellos el personal sanitario, los adultos mayores y los pacientes en estado de gravedad. La noticia de la vacuna rusa llega en un momento en el que el mundo ya registra más de 20 millones de contagios y más de 730.000 muertes por el virus, que puso en jaque a los gobiernos y los sistemas sanitarios, incluso el de los países que se jactaban de tener capacidad para combatir y vencer la epidemia. Насколько мне известно, сегодня утром впервые в мире зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. И она работает более точно, формирует стойкий антительный и клеточный иммунитет. Я это тоже хорошо очень знаю, поскольку одна из моих дочерей сделала себе такую прививку. Думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. La vacuna fue desarrollada por el Instituto de Investigación Gamaleya y el Ministerio de Defensa de Rusia. El presidente Putin agregó que más de 1.000 millones de dosis ya fueron encargadas por 20 países extranjeros. Este avance científico, que ubica a Rusia como líder en el combate de la epidemia, desató reacciones de algunos gobiernos que competían por ser los primeros en lograr la vacuna contra la COVID-19. Algunos científicos extranjeros manifestaron preocupación por la rapidez con que se realizó. Expertos estadounidenses desacreditaron el registro de la vacuna contra el COVID-19 desarrollada en Rusia. Aunque el medicamento fue aplicado a familiares del presidente Vladimir Putin, aseguran que el fármaco fue registrado antes de haber finalizado los ensayos clínicos en personas reales y que el mismo podría generar contradicciones y efectos secundarios. We don't know if the Russians are doing that at all. They're apparently bypassing phase 3, or they're working with phase 3 and starting to immunize people at large, particularly healthcare workers. It's not a very good idea. They're about to go into phase 3, so I got this from the Gamaleya Institute of Microbiology and Epidemiology, which says, we're just about to go into phase 3. So it's an unproven vaccine from that standpoint. También alegan que existe poca información publicada que detalle los estudios de la etapa preclínica de la vacuna, que incluye análisis en células aisladas y material genético animal. Este logro de los investigadores rusos impacta a la comunidad científica internacional y significa un duro golpe para el gobierno de Donald Trump, quien había prometido una vacuna para antes del mes de noviembre y ser el país líder en el combate de la epidemia. Pero con este logro en el campo de la medicina, Rusia le arrebata la victoria de lo que era considerado como la carrera política por la vacuna. Aunque el presidente Donald Trump públicamente ha manifestado que Estados Unidos tendrá una vacuna antes de finalizar el año 2020, expertos en vacunas aseguran que es imposible que en Estados Unidos se obtenga una vacuna contra el coronavirus para antes de las elecciones presidenciales pautadas para noviembre próximo. Esta afirmación la hicieron luego de revisar datos de la compañía Moderna, primera en comenzar sus ensayos clínicos de fase 3. Will achieve a victory over the virus by unleashing America's scientific genius, which is what it is. I'm therefore proud to announce that this morning the Moderna vaccine has officially entered phase 3 already, and that's phase 3 clinical trials, the final stage before approval. Under Operation Warp Speed, we've shaved years off of the time that it takes to develop a vaccine, in some cases many years. Existen más de 14 proyectos de investigación que tratan de desarrollar una vacuna eficiente y segura contra la COVID-19. Entre estas empresas se encuentra Moderna, una de las instituciones de investigación más importantes del mundo y la beneficiaria más importante del gobierno de los Estados Unidos. Las cifras oficiales del gobierno de Brasil sobre la epidemia de coronavirus son fuertemente cuestionadas por los brasileños y los movimientos sociales del país debido a la insuficiencia de pruebas. Aunque el ministerio indica que hay alrededor de 40.000 contagios diarios, especialistas estiman que el número total de personas infectadas podrá ser hasta 6 veces mayor, lo que genera que la popularidad de Jair Bolsonaro se derrumbe y que las personas salgan a las calles a criticar su gestión.
Porque enquanto o país agonizava, nós assistíamos em estado de perplexidade o Bolsonaro pilotar jet ski, cavalgar, organizar churrasco, participar de atos antidemocráticos, prescrever remédio como se médico fosse, estimular a não observância do distanciamento social. Según cifras estatales, el país sudamericano registra 478 muertos por millón de habitantes, un dato parecido al de Estados Unidos. Entre las cifras más cuestionadas, pero la más lamentable, es el registro de 1.000 decesos diarios. Científicos del Instituto Nacional de Salud de Perú estudian el sistema inmunológico de una llama para combatir el nuevo coronavirus. Los investigadores creen que las propiedades de los anticuerpos de estos animales podrían ser útiles para combatir la epidemia. El proyecto o la investigación trata de producir un posible tratamiento nuevo contra este coronavirus que se llama producción de nanoanticuerpos usando los camélidos sudamericanos, que son la llama, ¿no? Precisamente como la mayoría de científicos tenemos conocimiento de este estudio, sabemos que están en fase de desarrollo. También la experiencia o ventaja que tienen ellos es haber, estudiado estos nanoanticuerpos con coronavirus antiguos, como el SARS-CoV-1, ¿sí? Y el MERS. Esta no es la primera vez que los científicos analizan los anticuerpos de llama para posibles terapias. También se han estudiado en la investigación del VIH y la gripe. Perú es uno de los primeros países con más casos de coronavirus confirmados y para principios de agosto ya registraban más de 20.000 muertes. Por ello, la urgencia del equipo en trabajar en una posible fórmula para combatir el virus. Después de este recorrido informativo, hacemos una primera pausa. Al regreso explicaremos en qué consiste la epidemiología, disciplina científica clave en tiempos de pandemia. Ya regresamos. Volvemos con Guía tu Cuerpo. En este momento en el que un nuevo virus altera el ritmo de nuestras vidas, queremos profundizar sobre el papel de la epidemiología como la ciencia que se encarga de estudiar el origen de las enfermedades para poder diseñar y aplicar estrategias que permitan su prevención y erradicación. La epidemiología es una disciplina científica que ha traído consigo grandes avances en el área de la medicina, sobre todo en la gestión de políticas públicas orientada a la salud y en el desarrollo tecnológico de la medicina en general. En tiempos donde un nuevo coronavirus detiene al mundo, la epidemiología demuestra su valor. Pero, ¿qué es la epidemiología y qué hacen los epidemiólogos? La epidemiología es la parte de la medicina que se dedica a estudiar los problemas de salud desde un punto de vista colectivo, no desde el punto de vista individual, como hace la clínica, cualquier especialidad médica, cualquiera desde la medicina interna o cualquier especialidad, digestivo, cardiología, se centran en el paciente. La epidemiología se centra en la población. En este momento de pandemia, los epidemiólogos son parte del personal indispensable para derrotar la epidemia que ha cobrado la vida de casi 300.000 personas en todo el mundo. Ellos son los responsables de estudiar el virus y con ello la forma de controlar y erradicar la epidemia. Y estudia cómo se comportan las enfermedades en la población y cuáles son las medidas cuando se detectan o se identifican como problemas de salud pública, cuáles son las medidas de control para esos problemas. Y pueden ser tanto enfermedades infectocontagiosas, que es el campo en que la epidemiología más tradicionalmente, digamos, ha trabajado y sigue trabajando, pero también las enfermedades crónicas, las enfermedades no transmisibles, propias de nuestra civilización y del envejecimiento de la población. Esta disciplina científica que estudia desde una perspectiva colectiva el origen y distribución de las enfermedades infecciosas y crónicas hace que la tarea de los epidemiólogos en este momento histórico para el mundo sea determinante. De tal forma que lo que realiza la epidemiología es identificar a las poblaciones que están en alto riesgo de enfermar o de tener factores de riesgo. A través de identificar estos aspectos de conceptos de causalidad, sí puede
¿sí? O establece mecanismos metodológicos para poder identificarlos. A partir de la identificación teórica de estos factores, esta plausibilidad biológica que tienen estos factores para que ocurra un evento, establece indicadores para su medición, para ver la diferencia que existe en diferentes poblaciones o, en su caso, en la evaluación de diferentes intervenciones de programas de salud. Al identificarlos va a servir a su vez a lo que son renovar las políticas de salud y poder establecer nuevas estrategias. Tradicionalmente, la salud ha sido tratada como un fenómeno individual, causando que se dejen de lado muchos factores que originan las enfermedades y, en los casos más graves, las epidemias. Muchos de estos factores están relacionados a los modos de vida de los grupos sociales y las gestiones políticas de los gobiernos. Estas realidades han ocasionado que en los años recientes la epidemiología se viera forzada a desarrollar una visión integral del estudio de las enfermedades y el análisis de los grupos sociales. Existe el hecho histórico de que hay una visión que le llamemos, hay un paradigma, una forma de entender la salud, que es el positivismo, y que considera que lo que es real es lo observable, lo visible. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de una enfermedad? Son sus signos aparentes en personas. Lo que explica no es visible directamente. Entonces, esta construcción de los hechos empíricos, visibles, observables, se da en personas. Y esto hace que por muchas décadas se haya obviado el análisis de lo que llamamos ahora la determinación social, económica, cultural, política. La epidemiología además aborda desde una perspectiva transdisciplinaria la aproximación a las enfermedades, sus orígenes y sus consecuencias, observando sus implicaciones biológicas y sus causas sociales, políticas y culturales. Aún así, en los modelos políticos neoliberales, la salud pública es un asunto en el que predomina una visión individualista y comercial de la salud y que privilegia a los propietarios de los recursos económicos y deja de lado a las poblaciones más vulnerables. Para poder entender por qué ha predominado esta visión meramente individual de la salud y de la salud igual enfermedad, yo creo que hay que entender dos cosas. Primero, hay que entender la estructura social, y segundo, hay que entender la estructura del pensamiento en esa sociedad. La estructura social, porque es evidente que el control económico, el control lucrativo de las ciencias de la salud hace que el negocio sea tratar enfermedades. O sea, prevenir es un mal negocio, llamémoslo de una manera un poco cínica, porque en la prevención no está el negocio. El día de hoy, el mundo se enfrenta a una crisis de salud sin precedentes, donde su impacto afecta a la mayoría de los países del mundo, causando cientos de miles de muertes. Las debilidades de los sistemas económicos hegemónicos en este escenario, donde un virus trasciende las barreras epistemológicas para convertirse en un problema transversal de la sociedad que trastoca los modos de vida en general. Las enfermedades, los padecimientos, la atención pueden ser espías de las contradicciones de un sistema. Por dar un ejemplo, para que esto señale de momentos muy distintos, en la década de 1960 se descubre, por ejemplo, que Estados Unidos es el país más desarrollado en términos económico-políticos, pero es el país que dentro de los países más desarrollados tiene la tasa de mortalidad infantil más alta y altísimos niveles de desnutrición. Y a partir de eso se descubre que hay enormes bolsones de pobreza, lo que luego llegará a las políticas contra la pobreza del presidente Kennedy. Es decir, a través de encontrar esta enfermedad que se convierte en mortalidad, justamente se redescubre algo que estaba totalmente opacado en una sociedad donde ponía el acento en otros aspectos. La enfermedad no es solo esa enfermedad, da cuenta de toda una serie de problemas que pueden ser económicos, políticos o ideológicos, y a veces lo delata, entre comillas, mientras los especialistas en esos problemas no lo suelen ver. Es necesario que los gobiernos del mundo incluyan en sus modelos de prevención y gestión de políticas públicas una visión integral donde se analice no solo las cualidades biológicas del virus, sino su impacto social, económico y cultural, y así poder mitigar su impacto y salvaguardar los intereses y necesidades de las mayorías. Ahora te presentamos un gráfico sobre los mecanismos de contagio del coronavirus.
La enfermedad COVID-19 se transmite entre humanos. El SARS-CoV-2 puede contagiarse cuando una persona enferma estornuda o tose, pero también por quienes no presentan síntomas, con el simple hecho de hablar o respirar. Sin embargo, generalmente, la causa de transmisión es el contacto estrecho, en una familia, una habitación de hospital o si estamos a menos de 1 metro de distancia de una persona infectada que tose sin protección. También se transmite al tocar una superficie sobre la cual se encuentra el virus, llevándose luego la mano a la boca, la nariz o los ojos. Hay incertidumbre respecto a la longevidad del virus fuera del cuerpo humano. En un laboratorio, el nuevo coronavirus sobrevivió hasta 2 o 3 días sobre plástico y acero inoxidable. Las medidas de protección necesarias para la población son lavarse las manos regularmente o usar un producto hidroalcohólico, taparse con el codo al estornudar o toser. También se puede usar un pañuelo o papel que luego se tira a la basura. Se recomienda limpiar regularmente las superficies con las que más contacto se tiene. En caso de tener tos, es necesario usar mascarilla. Y por supuesto, evitar el contacto con personas que tengan tos o fiebre. Tiempo de nuestra segunda pausa. Al regresar conoceremos cómo China comparte su experiencia en el tratamiento de la COVID-19 con el resto del mundo. Estamos de vuelta con Guía tu Cuerpo. Nuestra nota positiva de la semana muestra el trabajo de científicos, doctores y funcionarios gubernamentales de China para compartir con naciones de América Latina y el Caribe sus conocimientos acumulados en estos meses de batalla contra la pandemia. Profesionales de la salud de América Latina y el Caribe y Europa Central y Oriental se reunieron a través de videoconferencia para interactuar con autoridades y especialistas de la provincia china de Liaoning sobre las experiencias en el enfrentamiento a la pandemia de COVID-19. Creo que es un privilegio y es también una oportunidad de poder intercambiar las experiencias de los chinos, que fueron los primeros que empezaron con toda la estrategia de enfrentamiento y que han demostrado que han sido capaces de controlarla y que en estos momentos están exhibiendo excelentes resultados, y Cuba también, con la experiencia que ha desplegado en estos días con su plan de acción integral, también es capaz de intercambiar las cosas que hemos sido capaces de aplicar. En la videoconferencia participaron profesionales chinos de una serie de campos de prevención y control de epidemias, administración comunitaria y logística. Los expertos compartieron sus experiencias y conocimientos en la contención y el tratamiento de la COVID-19. Este intercambio nos va a venir muy bien a la hora de poder tener las experiencias que ellos han tenido durante ese intensivo que tuvieron en Wuhan, un número importante de casos que murieron, un número importante de casos superior a los 80.000 que han tenido que tratar. La videoconferencia tuvo una sección interactiva que permitió a los participantes expresar sus dudas a los expertos chinos que han servido en la primera línea de la emergencia de salud. Como médico cubano estoy muy agradecida de tener la oportunidad de este intercambio de experiencia con los médicos chinos que participaron directamente en la atención a pacientes, sobre todo en Wuhan, donde se consideró el epicentro de esta pandemia. Creo que el pueblo chino tiene muchas experiencias que compartir. El éxito que han tenido en el control de esta pandemia demuestra esto. China ya ha realizado decenas de conferencias como esta para ofrecer asistencia y asesoría a naciones de Europa, África y Asia. Iranzi Peraza, Telesur, Beijing, China. En México, los repartidores, para poder ejercer su labor, se enfrentan a diario al riesgo de contagio. Pese a ello, no dejan de prestar sus servicios. La soledad de las calles de la capital mexicana se ve interrumpida por personas que en bicicleta, a pie o en moto reparten a domicilio los pedidos que los consumidores realizan a través de distintas aplicaciones móviles. Ricardo Martínez decidió seguir trabajando durante la cuarentena provocada por el coronavirus. Al igual que el resto de la población, ha tenido que adaptarse a estos tiempos. Algunos te piden que cuando llegues al restaurante limpies tu mochila. Sí te piden desinfectarla, y algunos te entras por turnos para que no se junte la gente y así. Pero en algunos
Son jóvenes la mayoría, conocen de los riesgos que implica estar en contacto con las personas, pero aún así continúan con su labor de ir y venir por aquello que necesita la gente que puede quedarse en casa. Todo oficio tiene un riesgo. Los hospitales, todos los doctores y todo eso pues tienen un riesgo. Si eres bombero, todo eso, o sea, todo oficio tiene un riesgo. Viven al día y forman parte del sector informal de la economía, no porque no paguen impuestos, sino porque las empresas, una buena parte de ellas transnacionales, les consideran socios para deslindarse de otorgarles los beneficios laborales de ley. También hay quienes durante la epidemia se solidarizan con grupos vulnerables de la población. Amigueli, por ejemplo, forma parte del colectivo Hago Mandados. Ellos dan prioridad a personas de la tercera edad o a quienes por distintas razones están impedidos de salir a las calles. A cambio, reciben una propina voluntaria. Pues ahorita ya la gente está súper agradecida por esta iniciativa, porque pues dicen, o sea, ustedes están rifándola, ustedes están partiéndosela, pues sin saber si alguien a los que les entregamos o a los que pasan por aquí tienen el coronavirus, ¿no? Durante la fase 3 de la contingencia epidemiológica, las autoridades han llamado a la población a reforzar las medidas de prevención y a mantenerse en sus hogares para evitar un colapso del sistema público de salud, que en la capital ya se encuentra en un 30% de ocupación en casos que no requieren respiradores y en un 55% de las unidades de cuidados intensivos. Eduardo Martínez, Telesur, Ciudad de México. Llegamos al final del informativo saludable de Telesur. Nos despedimos por el día de hoy. Recuerda que puedes contactarnos a través de nuestro correo electrónico guiatucuerpo@telesurtv.net. Hasta la próxima.